Bienvenidos a otro micro de la plataforma Tutor Ingeniería Química, esta vez, algunas gotas sobre el comportamiento de los fluidos en los procesos químicos. La gota de hoy se refiere a la introducción a los fluidos no newtonianos, en particular a los fluidos viscosos y a los viscoplásticos. Veamos algunos ejemplos del comportamiento no newtoniano, ilustrados con algunos videos y animaciones que pueden ayudar a tener una idea más completa de su importancia y adecuado estudio, pero concentrándonos en los fluidos puramente viscosos y viscoplásticos, pues los viscoelásticos serán tratados en otro segmento. La representación gráfica del esfuerzo de corte contra la tasa de corte se conoce como el mapa reológico del fluido. El mapa reológico de un fluido newtoniano es una línea recta, como vimos anteriormente, representado aquí por la línea roja. Un sólido tiene viscosidad infinita, mientras que un fluido invísido o sin viscosidad tiene viscosidad cero. Para otros fluidos, el mapa reológico puede ser cóncavo, y estamos en presencia de un fluido dilatante, también conocido como espesante, en inglés shear thickening. En cambio, para un fluido pseudoplástico, también conocido como adelgazante, en inglés shear thinning, el mapa reológico puede ser convexo. Se sugiere ver el video financiado por el Comité de Mecánica de Fluidos de la National Science Foundation, del profesor Markovics, del Mellon Institute, titulado El comportamiento reológico de los fluidos. Se pueden ver dos buretas que contienen el mismo fluido newtoniano. La bureta de la derecha contiene más fluido que la de la izquierda y su diferencia de carga hidrostática es el doble que la de la segunda. El flujo también es el doble como se espera de la ley de Poiseuille. Cuando cargamos las buretas con un fluido no newtoniano y la diferencia de carga hidrostática sigue siendo el doble, el resultado es muy diferente. Con esta solución polimérica, si el cabezal se duplica el flujo más que se dobla. Pareciera que la viscosidad es menor al aplicar un gradiente de presión mayor. Es un comportamiento pseudoplástico o adelgazante. Para otros fluidos, la situación es la contraria. Cuanto mayor es la diferencia de carga aplicada, asociada a un mayor esfuerzo, el flujo es menor, asociado al gradiente de velocidad. La viscosidad aparente es mayor a mayor diferencia de presión, es un comportamiento dilatante o espesante. Uno de los ejemplos más gráficos del comportamiento adelgazante o pseudoplástico son las llamadas arenas movedizas. Objeto de múltiples escenas cinematográficas, una persona colocada verticalmente se hunde irremediablemente en la suspensión de arena. La fuerza de su peso se ejerce sobre un área pequeña y el esfuerzo es grande y por ser un fluido pseudoplástico su viscosidad aparente aumenta al aumentar el esfuerzo, la arena movediza se hace más fluida y la persona se hunde. En cambio, si la persona logra colocarse en posición horizontal, el peso se distribuye sobre un área mayor y el esfuerzo se reduce haciendo que la viscosidad aparente sea mucho más alta y la tendencia a sedimentar se verá reducida. Escapa al objeto de esta presentación saber cómo se logra colocar horizontalmente y cómo llega a la orilla, lo cual puede ser indagado por una mente curiosa en Internet. Una gran mayoría de los fluidos asociados a la industria alimentaria y de las soluciones poliméricas son pseudoplásticos. Aquí podemos ver además que el comportamiento de su viscosidad aparente al aumentar el esfuerzo o la tasa de corte es, en algunos casos, parecido a un fluido newtoniano tanto a muy bajas como muy altas tasas de corte, pero decrece potencialmente, exponente menor que 1, en la zona intermedia. También podemos ver, aunque no es objeto de la presentación de hoy, que en cada zona la viscosidad se mide con distintos tipos de viscosímetros, capaces de producir las tasas de corte apropiadas. Uno de los fluidos dilatantes o espesantes más conocidos gracias a las divertidas situaciones alrededor de su comportamiento, es el llamado fluido Oblek, que es una suspensión de almidón de maíz en agua, y es famoso por permitir caminar sobre el agua. La base de este comportamiento es que, a bajos esfuerzos o tasas de corte, como al remover con el dedo, se comporta como un fluido viscoso, mientras que al golpear con el puño, se comporta como un sólido elástico. Uno de los fluidos dilatantes o espesantes más conocidos gracias a las divertidas situaciones alrededor de su comportamiento, es el llamado fluido Oblek, que es una suspensión de almidón de maíz en agua, y es famoso por permitir caminar sobre el agua. La base de este comportamiento es que,
a bajos esfuerzos o tasas de corte, como al remover con el dedo, se comporta como un fluido viscoso, mientras que al golpear con el puño, se comporta como un sólido elástico. Una explicación que se ha dado a este comportamiento, típico de algunas suspensiones, es que en reposo y a bajas tasas de corte, el espacio entre las partículas está ocupado por el líquido, mientras que a altas tasas de corte el fluido se desplaza y el conjunto pierde lubricidad, lo que se manifiesta en el incremento de viscosidad. Los fluidos viscoplásticos son fluidos que, a bajos esfuerzos de corte o tasas de corte, se comportan como un sólido, es decir, no fluyen, mientras que, después que se excede cierto esfuerzo, llamado esfuerzo cedente, comienzan a fluir. Típicamente, el comportamiento fluido es adelgazante. Podría decirse que este tipo de fluidos es un pseudoplástico con muy alta pendiente inicial. Existen ciertos fluidos que no se mueven hasta que no se excede un cierto esfuerzo aplicado. Son llamados fluidos viscoplásticos o con esfuerzo cedente. Quizá el ejemplo más cotidiano sea el de algunas pastas de dientes cuyo tubo puede estar invertido y la pasta de dientes no salir. En ciertos fluidos de este tipo, partículas suspendidas en ellos no sedimentan a menos que el efecto de su peso exceda el esfuerzo cedente. Aquí vemos una gelatina con frutas suspendidas. En este caso, la gelatina no es un fluido pues está sólida, pero imaginemos que un fluido viscoplástico estuviera en el lugar de la gelatina. En ciertos fluidos de este tipo, partículas suspendidas en ellos no sedimentan a menos que el efecto de su peso exceda el esfuerzo cedente. Aquí vemos una caipiriña con maracuyá, y, si bien no podemos asegurar que esta receta en particular produzca un fluido no newtoniano de este tipo, este sería el aspecto de unos sólidos más densos que el fluido. Las semillas de maracuyá en este caso, que quedan suspendidas en el fluido porque su peso no es capaz de producir un esfuerzo suficientemente grande. Los fluidos de perforación son suspensiones viscoplásticas que se añaden por dentro del tubo al final del cual está la broca que perfora el acceso al yacimiento. Una de sus misiones es fluidizar los sólidos producidos y hacerlos subir a la superficie. Sin embargo, el fluido es diseñado para que en caso de falla de circulación los sólidos no sedimenten, lo que colapsaría el sistema con enormes pérdidas monetarias. El carácter viscoplástico, es decir, la existencia de un esfuerzo cedente, es crucial en esta aplicación. Un fluido viscoplástico puede considerarse un fluido pseudoplástico con muy alta pendiente inicial. Una pendiente vertical indica la viscosidad infinita de un sólido. En el mapa reológico, un fluido pseudoplástico tiene la característica mostrada con el señalamiento verde claro. Imaginemos que la pendiente inicial, que representa la viscosidad aparente a bajos esfuerzos, se hace muy grande, tanto que una parte de ella se confunde con el eje de las ordenadas, como lo indica el señalamiento anaranjado. Otra característica interesante de los fluidos con esfuerzo cedente es la formación de un pistón de velocidad constante en el centro de una tubería. Esto se puede ver muy claramente en algunas pastas de dientes que una vez que se hace la presión necesaria para que fluya, salen del tubo como un cilindro casi perfecto. Sin entrar en detalles de cálculo, se puede demostrar que el perfil de esfuerzo dentro de la tubería circular es un cono, que se representa como una recta en un plano, pero que el valor del esfuerzo cedente determina el valor del radio hasta donde se forma el pistón y a partir de donde la velocidad decrece hasta ser cero en la pared. Los fluidos tixotrópicos son aquellos, como por ejemplo suspensiones floculadas, que al ser sometidas a agitación, se rompen ciertas estructuras ligantes que impiden el movimiento y el resultado es una disminución de la viscosidad aparente. Los fluidos reopécticos son aquellos, como por ejemplo las suspensiones de yeso o cemento que van fraguando, lo que desarrolla ciertas estructuras ligantes que reducen la movilidad, lo que se manifiesta en un aumento de la viscosidad aparente. Algunos fluidos pseudoplásticos presentan la característica de reducir su viscosidad con el tiempo, aun siendo agitados a velocidad constante, son los fluidos tixotrópicos. Mientras mayor es el tiempo de procesamiento, menos viscoso aparenta ser. Estos fluidos son gelatinosos o fluyen poco al estar quietos, pero se hacen más fluidos si se agitan.
Varios tipos de miel y pintura son tixotrópicas, pero también las suspensiones floculadas, las gelatinas, soluciones de agar-agar o goma santana, los gel y más cotidiana, la salsa ketchup. El bien conocido caso de la salsa ketchup permite identificar que, si el frasco de salsa no ha sido agitado, aún dando golpes al mismo es difícil que fluya, mientras que después de una adecuada agitación, el fluido sale lentamente del recipiente, por su alta viscosidad, pero fluye continuamente. En el caso de una pintura, cuando ésta se encuentra en el recipiente es muy poco fluida. Se utiliza una vara para producir una cierta agitación y se puede usar la brocha para esparcir la pintura suavemente en la pared. Es fácil imaginar la diferencia en cuanto a cómo se esparce la pintura si se trata de pintar con la pintura agitada o sin agitar, incluso aplicado el mismo esfuerzo. Como esta pintura, además de tixotrópica, es un fluido adelgazante, cuando está en el recipiente, sin estar sometido a tasas de corte, tiene una alta viscosidad, luego, cuando se esparce con la brocha, sometido a cierta tasa de corte, baja su viscosidad y finalmente, cuando se deja de esparcir y vuelve a no estar sometido a tasas de corte, se hace nuevamente viscoso y tiende a fluir menos. Claro, dependiendo del espesor de la película dejada, el propio peso puede generar un esfuerzo que haga gotear lo ya pintado. Por su parte, algunos fluidos dilatantes aumentan su viscosidad con el tiempo, aun siendo agitados a velocidad constante, son los fluidos reopécticos. Las suspensiones de yeso son ejemplos de este comportamiento y también algunas cremas batidas de repostería. Al contrario que los fluidos tixotrópicos, en los que el procesamiento va destruyendo estructuras, aquí la agitación va consolidando interacciones entre las moléculas que incrementan la viscosidad. Mientras más se agita la crema batida, más espesa se hace, es decir, más viscosa. En resumen, hemos visto varios ejemplos de fluidos puramente viscosos, tanto pseudoplásticos como dilatantes, y hemos comentado también la tixotropía y la reopexia. Entre los fluidos viscosos incluimos los fluidos con esfuerzo cedente, pues aunque tienen parcialmente un comportamiento como si fueran sólidos, pueden considerarse fluido pseudoplástico con muy alta viscosidad a bajas tasas de corte. Esta fue la gota de hoy de Fluidos en Gotas, en tu canal Tutor Ingeniería Química. Muchas gracias por haberte conectado, y si te ha gustado, no dudes en darle me gusta y suscribirte. La tecnología pone los contenidos a tu alcance, sea en nuestro canal o en cualquier otra fuente, pero tu aprendizaje siempre dependerá de contar con la guía adecuada. Por eso ponemos a tu disposición nuestro contacto para asistencia personalizada, clases particulares o tutoría para grupos pequeños. Si tienes dudas sobre cualquier tema dentro de nuestras pericias, no dudes en contactarnos por correo electrónico, a través de nuestra cuenta en Instagram o directamente escribiendo a nuestra cuenta de WhatsApp. Hasta pronto.